Buenas tardes, soy Carlos G. Guillén y esto es Estudiantes y Punto. Y hoy quiero desear que regresen con muchas bendiciones y con bien todos los estudiantes que están viviendo intensamente el evento que está en la ciudad de Guadalajara de Vive y Teso, donde van a ellos a empezar a definir su próximo paso, que es la licenciatura. Pero estoy contento porque nos acompaña hoy la doctora Marta Laura Yáñez Jasso, que entre otras cosas más es una gran amiga y una gran terapeuta con especialidad en Gestalt. Entre otras cosas, nos ofrece pláticas de desarrollo humano, nos apoya en la Universidad Multitécnica Profesional en la maestría, donde ella imparte la cátedra, donde nos lleva a desarrollar más ese aspecto humano, esa sensibilidad, y estamos muy contentos de que nos visite. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Se te agradece tu tiempo porque además sé que tienes aparte que atender otra serie de obligaciones, porque no hemos valorado que la psicología es aquella puerta que empieza a abrirse para liberar el alma. Y yo quisiera que nos dieras ya de entrada toda la importancia que tiene que podamos nosotros en estos tiempos tan difíciles darnos el tiempo necesario para no nada más andar buscando, como dicen los chavos, la chuleta y el antro y las actividades diarias, sino buscar esa paz paz mental que nos lleva a ser seres emocionalmente integrados. Pues sí, Carlos, como lo comentabas, creo que en este momento, en la actualidad, necesitamos regresar a nuestro ser interior, regresar a este sentido de vida nuevamente. Quiero decirte que ahorita, dentro de las estadísticas, teníamos el lugar número 16 en el país, en el mundo, en lo que es el suicidio. Sin embargo, en este momento nuestro país está en un lugar número 12. Esto quiere decir que hoy en la actualidad, jóvenes entre 15 y 25 años más se están suicidando actualmente. Esto habla de una incidencia muy alta en lo que es la ausencia de un sentido de vida, en ese desánimo, en esa violencia en que el mundo está inmerso, y que creo que es muy importante que detengamos nuestro camino para empezar a iniciar a cambiar primero lo nuestro, porque no podemos cambiar a los demás si no empezamos con lo de nosotros mismos. Empezar a cambiar lo nuestro entorno, nuestra casa. Empezar a ser generadores de amor, porque sí se puede, a pesar de la gente, a pesar de las circunstancias, a pesar de los demás. Creo que tenemos que empezar a voltear a vernos, y esto pues nos los da el apoyo que muchas de las veces nuestros amigos y colegas psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, estamos en esa lucha constante diaria de buscar la tranquilidad y la paz de esa persona que tenemos enfrente de nosotros, que en ese momento nos necesita de sobremanera. Claro. Es algo muy triste porque yo a veces platicando con algunos jóvenes, porque ya ves que tenemos la fortuna de compartir experiencias con jóvenes, tienen ellos la referencia o tenemos generalizada un concepto, un atavismo en contra de la psicología, donde piensan que alguien que va a buscar la ayuda de un profesional en psicología, en un profesional acerca de lo entrañado que es la trama de la mente, está mal. Y sienten, la primera pregunta que sale o la primera respuesta que aflora es: yo no estoy loco. Pero de entrada, que yo sepa, no hay ningún ser que, perdiendo la coherencia o la estabilidad emocional o esté loco, busque ayuda. Esa es una. La segunda es: qué importante es, por ejemplo, nos duele una muela, corremos al dentista. Sí. Tenemos alguna estación visual, vamos al optometrista, vamos al médico general, etcétera. Pero ¿por qué tenemos ese atavismo de querer recurrir a un especialista en ayuda, que es el psicólogo inicialmente, y en algunos casos muy particulares la psiquiatría, ¿no? Cuando en realidad estos tiempos tan revueltos nos están haciendo que nos alejemos de lo que vienen siendo los tradicionales buenos usos y costumbres, y a veces nos perdemos, y sobre todo nos confundimos. Desde que nacemos empieza la posible confusión, las circunstancias, el medio, el miedo, que tú sabrás ahorita decirnos acerca de todo este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos nosotros ir percibiendo que estamos en un ambiente, digamos, del 0 al 10, con un 6, un 7 de sanidad mental? Mira, principalmente, cuando llegan los jovencitos al consultorio, la mayoría de las veces es porque los llevan los papás. Y los llevan por una situación
complicada, porque no está estudiando, porque está muy rebelde, porque me contesta, porque esto. Y luego te llevan al consultorio también a todos esos niños que son muy inquietos, que son muy traviesos, y empiezas a ver que al fin y al cabo muchas de las veces a quienes tenemos que sentar definitivamente primero que nada son a los papás. Claro. Pero bueno, trabajamos con lo que tenemos. Entonces, si te llega el joven, lo primero que le preguntas, ¿te trajeron a fuerzas? ¿Qué es lo que tus papás te comentaron o qué fue lo que te dijeron? ¿Qué crees que hacemos nosotros los psicólogos? La mayoría tienen el concepto de que, no, pues es que mi mamá me dijo que necesitaba venir con usted porque es que no me portó bien en la escuela. Y entonces tienen como sinónimo, estoy loco o estoy mal, me porto mal, entonces vas con el psicólogo. Cuando empezamos a trabajar, les digo, mira, yo solamente soy o somos una compañía o una persona que te va a acompañar en tu proceso de crecimiento. Y pues a veces tenemos cosas y nos sentimos mal y a veces no entendemos a nuestros papás. Y entonces es como empiezas a hacer la alianza con ellos. Pero lo más interesante de todo, sí, es empezar a romper ese paradigma, donde hoy creo que se considera más al psicólogo en la manera de pedir ayuda. Claro. Pero acudes como, por ejemplo, como cuando dices tú, cuando estoy mal o cuando algo muy malo en la casa sucede es cuando acudo, porque no puedo tanto con este dolor. Sin embargo, las herramientas que la psicología nos da es que podemos tener elementos necesarios para que, sin embargo, cuando estas situaciones nos lleguen, tengamos como la preparación suficiente para enfrentarlas. No importa las experiencias que nos lleguen, sino cómo las enfrentamos o cómo salimos adelante de ellas. Y al final de cuentas eso es lo que nosotros hacemos, buscar la manera de que tú desde tu interior aprendas a encontrar primero tu autoconcepto, conocerte, saber cómo reaccionas, cómo me enojo, a qué grado me enojo, cómo manejo mi enojo, cómo manejo mi tristeza. Y entonces descubres que ahorita la mayoría de las personas se viven enojadas, muy, muy enojadas. Y en el fondo muchas de las veces hay mucha tristeza. Claro. También hay un alto índice de depresión, entonces no es otra cosa que no encontrar un sentido de vida y que no saber qué hacer con lo que me toca vivir cada día. Qué difícil, ¿no? Ahora me llama la atención porque en días pasados escuchaba yo a otro especialista con el que compartí que me decía que particularmente a nivel nacional nuestro estado tiene el 5º lugar en suicidios juveniles. ¿Cómo puede un padre estar atento a ese tipo de situaciones? Porque, ojo, esto no quiere decir que el joven esté totalmente mal, sino quizás la causa o el cómplice, ¿verdad? Como cuando se comete un delito hay un cómplice, sea el mismo hogar, las mismas circunstancias de la casa. Mira, yo creo que el concepto del suicidio es un tanto complejo, porque en primera instancia una persona que toma esa decisión definitivamente no tiene conciencia de causa. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas de las veces mi dolor es tan grande que no puedo con él, y al no poder con él, en muchos momentos llego a cegarme a tal manera que entonces tomo la decisión, una decisión, vamos a decir, inequívoca. Claro. Pero en el fondo no es el deseo a morir, es el deseo a eliminar eso que se siente, ese dolor tan grande o esa situación que no puedo manejar o que no sé hacer con ella. Y entonces, esto es muy claro porque es como si fuera un punto de quiebre en el ser humano. Okay. Es como aquella parte cuando una persona delinque, algunos momentos, algunos te dicen, es que yo no me di cuenta lo que hice hasta que no saqué el cuchillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como es un momento de no lucidez completa y que al fin y al cabo a veces tiene consecuencias irreversibles. Eso en primera instancia, pero es el no saber qué hacer con tanto dolor. Es un dolor tan grande que no sé cómo manejarlo. Y esto te lleva a una persona que puede estarse drogando, puede estar alcoholizada. Son situaciones de no mucha conciencia. Y eso entenderlo así. Son como válvulas de escape. Exactamente. Es como, por ejemplo, cuando te autoinfliges, cuando te empiezas a lastimar a ti mismo. Te flagelas. Que es cuando, por ejemplo, los jóvenes cuando te hablan que se cortan y entonces me dice, doctora, yo
lo primero que hago es voltear y veo que cuando esto sale deja de dolerme tanto. Y entonces se conectan con la salida de la sangre y se pierden en ese momento. Y es como en esa conexión de dejar de sentir el dolor que siento tanto. Entonces, sí, en primera instancia, a lo que me preguntas, sí quiero aclarar esta parte. No tanto en conciencia, porque eso también es importante que lo comentemos. Y en segundo lugar, la prevención. En cuanto a lo que son las situaciones de riesgo, sí los papás tenemos que estar mucho al pendiente. Estuve hace un mes en Argentina, estuvimos en Necochea, en el Congreso Internacional de la Prevención del Suicidio, y bueno, de alguna manera se sacó como un decálogo de signos básicos que vamos a hacer llegar después a las comunidades y a lo que tengamos, donde viene como la prevención, como de signos en un niño, en un joven, en un adulto. En primer lugar, empiezan a cambiar su comportamiento. Correcto. Empiezan a estar, o totalmente empiezan a dormir más, a comer poco, empiezan con una situación primero de cara que nosotros decimos está deprimido. Está desencajado. Exacto. Pero también hay signos muy importantes. Es, por ejemplo, cuando empiezan a verbalizar, si yo me llego a morir, yo te dejo esto, hermano. Pero cuando yo me muera, te dejo el cuarto. O sea, empiezan a mandar mensajes. Exactamente. Eso a la hora de verbalizar ya se llama ideación. O sea, ya estoy pensando. Están buscando el concepto de lo que va a pasar. Ok, entendiéndolo como una salida porque no tienen las herramientas para poder enfrentar. Exacto, Okay. porque no sé qué hago con lo que siento. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de este tipo de cosas, si a la hora de hablar empiezo incluso ya, hay veces que alguien te dice, no, es que yo te juro que no sé qué hacer. Yo a veces siento ganas de morirme a aguas. O sea, ya hay un pensamiento de ideación y eso puede proseguir porque empiezas a pensar y a buscar la manera de cómo salir de esto que me duele tanto. Entonces, los papás, el hecho de estar al pendiente de nuestros hijos, estar ahí presentes, el ver que les cambió el humor, que les cambia el carácter, pueden estar muy irritables también, muy agresivos. Entonces, primero ya son síntomas de que algo está pasando, definitivo. Y entonces hay que también estar pendiente de lo que hablan y de lo que dicen. Casi toda la mayoría de los suicidios busca despedirse. ¿Cómo? Dejando cosas, oye, pues te dejo toda mi colección de esto, o te dejo mi libro. Como que están heredando. Exactamente, en vida. Sí, y siempre lo hacen, ¿eh? O sea, casi siempre cuando hay un evento y buscas alrededor lo que nosotros le llamamos autopsia posterior al evento, entonces empiezas a ver qué comportamientos tuvo previos y casi la mayoría, no todos los casos, aclaro, casi la mayoría dejan encargos. Ok, es una situación muy difícil. Sí.